Hay historias que son como ríos. Nacen en lo alto de las montañas del tiempo y fluyen a través de las generaciones, susurrando verdades que el ruido del mundo a menudo nos impide escuchar. La que hoy les comparto es una de esas historias, un relato para ser escuchado con el corazón abierto. Antes de sumergirnos en sus aguas, si sienten que este viaje puede traer paz a alguien más, los invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo extienden una historia, sino también una bendición, un momento de calma en un mundo agitado. Que esta narración les traiga serenidad y perspectiva. En un pueblito perdido, acunado entre cerros que parecían guardianes silenciosos y senderos de tierra que dibujaban venas sobre el paisaje, vivía un anciano. Nadie recordaba ya su nombre de pila, pues el tiempo y el respeto lo habían bautizado simplemente como el sabio. No era conocido por sus riquezas ni por hazañas pasadas, sino por una cualidad mucho más rara, una profunda y serena manera de habitar el mundo. Su casa era un testimonio de su vida, humilde, construida con madera que guardaba el aroma de inviernos lejanos y veranos pasados. No poseía grandes tesoros, salvo uno que despertaba la envidia silenciosa de todos, un magnífico caballo blanco. Era un animal de estampa noble, fuerte, de mirada profunda y calma, que parecía un eco del alma de su dueño. Para el anciano, no era una posesión, era un compañero, un amigo fiel cuya presencia silenciosa lo anclaba a la paz interior. Comerciantes de reinos lejanos llegaban hasta su puerta, atraídos por la leyenda del caballo. Ofrecían fortunas, sacos de oro, extensiones de tierra, bienes que podrían cambiarle la vida a cualquiera. Pero la respuesta del anciano era siempre la misma, pronunciada con una voz suave pero firme como la roca de las montañas. Él no está en venta, decía. No es una cosa que me pertenezca, es parte de mi vida. ¿Cómo podría vender el silencio que me regala cuando el mundo exterior grita con tanta fuerza? Los aldeanos murmuraban entre ellos. Algunos lo tildaban de necio por rechazar una riqueza que podría sacarlos a todos de sus apuros. Otros, con una mezcla de lástima y burla, pensaban que los años le habían robado el juicio. Pero el sabio no entraba en discusiones. Se limitaba a acariciar el lomo de su amigo al atardecer, observando cómo el sol pintaba el cielo, en paz con su decisión, en paz con su mundo. Lo que nadie imaginaba era que ese lazo sagrado entre hombre y bestia estaba a punto de ser puesto a prueba, y con ello, el pequeño pueblo entero aprendería una lección que cambiaría para siempre su forma de ver la vida. Una mañana, el frío se sentía más agudo que de costumbre. El sol apenas despuntaba, tiñendo de plata las hojas húmedas del bosque. Ese día, el establo estaba vacío. El caballo blanco había desaparecido. La cuerda que lo ataba al poste yacía rota en el suelo, y las huellas en la tierra húmeda mostraban una carrera desesperada hacia el horizonte desconocido. Los vecinos fueron los primeros en darse cuenta. Se congregaron frente a la humilde casa del anciano, con rostros compungidos y palabras ensayadas que pretendían ser de consuelo. ¡Qué desgracia tan terrible!, exclamaba uno. Tanto dinero te ofrecieron por ese animal, y ahora lo has perdido todo. Te has quedado sin nada. Otro añadía, era tu única riqueza. El destino ha sido cruel contigo. El anciano los escuchaba con una calma imperturbable, sentado en el umbral de su puerta, como cada mañana. Su mirada se perdía en el horizonte, allí donde la neblina comenzaba a levantarse como un telón. Y entonces, sin una pizca de tristeza ni de rabia en su voz, respondió con una simple pregunta: desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente? Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de confusión. ¿Cómo podía no lamentarse? ¿Cómo podía no estar desesperado? Algunos lo tomaron por un loco que había perdido el contacto con la realidad. Otros, por un arrogante que se negaba a aceptar su infortunio.
Pero él, simplemente, regresó a su silencio, a ese lugar interior donde encontraba respuestas que el ruido del mundo no podía ofrecer. Los días pasaron, lentos y grises. El caballo no regresaba, y el rumor se convirtió en certeza en la mente del pueblo: el sabio ha perdido su única fortuna. Pero el anciano sabía algo que los demás ignoraban. Sabía que cada historia tiene más de un capítulo, y que la vida rara vez revela su verdadero propósito en la primera página. Una semana después, justo cuando el pueblo empezaba a olvidar el incidente, un sonido rompió el silencio de la mañana. Un trueno distante que no venía de las nubes, sino de la tierra. Eran cascos, muchos cascos galopando. Un niño que jugaba en la colina gritó con todas sus fuerzas: el caballo ha vuelto. Ha vuelto. Y no venía solo. A su lado, galopaba una manada de 3 majestuosos caballos salvajes, indómitos, de pelajes oscuros como la noche y músculos tensos que ondulaban con cada paso. El caballo blanco los guiaba, no como un conquistador, sino como un líder sereno. Juntos, cruzaron el camino polvoriento y se detuvieron frente a la casa del anciano. Los aldeanos corrieron, boquiabiertos, presenciando lo que parecía un milagro. Las mismas personas que días antes hablaban de desgracia, ahora gritaban eufóricas. ¡Qué suerte la tuya!, exclamaban. Perdiste un caballo y el universo te ha devuelto 4. Has sido bendecido. Pero el viejo no sonreía. Tampoco mostraba sorpresa. Su rostro mantenía la misma serenidad. Asintió levemente, y como si le hablara al viento, repitió su mantra: suerte, desgracia, ¿quién puede saberlo realmente? Esta vez, sus palabras generaron incomodidad. ¿Por qué este hombre se negaba a celebrar su buena fortuna? ¿Por qué no agradecía al cielo, no bailaba de alegría? Pero el sabio miraba a los nuevos caballos con los mismos ojos con los que había contemplado la pérdida, con quietud. Él comprendía que la vida es un flujo constante. Lo que hoy se nos da como un regalo, mañana puede convertirse en una prueba para el alma. Y lo que hoy nos inquieta, más tarde puede revelar una verdad sanadora. El pueblo celebraba la aparente bendición. El sabio, en cambio, esperaba. Sabía que la pluma del destino aún no había dejado de escribir. Al día siguiente, el único hijo del anciano, un joven fuerte y de espíritu audaz, decidió que domaría a uno de los caballos salvajes. Su mente estaba llena de planes: podrían usarlos para labrar la tierra, para viajar más lejos, o quizás, como susurraban los vecinos, para venderlos y finalmente dejar atrás la pobreza. Con el fuego de la ambición en la mirada, montó al más inquieto de los 3. El animal se resistía, girando con una fuerza brutal, relinchando con furia. Pero el joven, queriendo demostrar su valor, se aferró a las riendas con firmeza, sin rastro de miedo. Y entonces, ocurrió. En un impulso salvaje, el caballo se encabritó con una violencia inaudita. El joven perdió el equilibrio y fue arrojado por los aires, cayendo pesadamente sobre la tierra dura. Un crujido seco y terrible silenció el aire. Su pierna se había partido en 2. El dolor fue una explosión blanca y cegadora. Sus gritos atrajeron a los aldeanos, que corrieron alarmados. Al ver la escena, los murmullos cambiaron de nuevo. ¡Qué tragedia!, decían. Todo esto por culpa de esos caballos malditos. Esa supuesta suerte solo ha traído dolor. El anciano y su familia están malditos. Una vez más, todos los ojos se posaron sobre el sabio. Esperaban ver lágrimas, rabia, la desesperación de un padre ante el sufrimiento de su hijo. Pero él se arrodilló junto al joven, tomó su mano con una ternura infinita y, mientras el dolor contraía el rostro de su hijo, dijo suavemente: desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente?
La pierna tardaría meses en sanar, y el joven no volvería a caminar igual. Las voces del pueblo susurraban ahora con una mezcla de pena y juicio. Pero el anciano, incluso en medio del dolor de su hijo, no perdió la calma. Porque había aprendido que hasta el sufrimiento tiene raíces más profundas de lo que podemos ver, y que a veces, aquello que nos detiene en el camino, en realidad nos está protegiendo de un peligro mayor. Los días se volvieron lentos, pesados. Postrado en su cama, el hijo del anciano luchaba contra la frustración y el silencio. A veces maldecía su suerte, golpeando la almohada con el puño cerrado, preguntándole a un cielo sordo por qué le había tocado a él vivir esa desgracia. El anciano se sentaba a su lado, sin juzgarlo, sin intentar apagar sus emociones. Simplemente le ofrecía lo único que podía darle, su presencia silenciosa y compasiva. Mientras tanto, en la aldea, las opiniones seguían divididas. Algunos admiraban en secreto su fortaleza. Otros se burlaban abiertamente. ¿De qué sirve tanta calma si tu hijo sufre? Esa paz es solo cobardía disfrazada. Pero el anciano no se alteraba. Cuando alguien le preguntaba cómo podía estar tan sereno, respondía con una mirada que iba más allá de las palabras: no se trata de entenderlo todo ahora. Se trata de confiar en que cada piedra del camino tiene un propósito, aunque solo sintamos su filo bajo nuestros pies. Y justo cuando todos creían que la historia había llegado a su punto más triste, la vida, con su infinita creatividad, preparaba un giro final. Una mañana gris, el retumbar de tambores de guerra hizo vibrar el valle. Soldados del reino llegaron al pueblo. Sus rostros eran máscaras de dureza, y en sus manos llevaban listas. La guerra había estallado en la región, y todos los jóvenes sanos y en edad de luchar debían ser reclutados de inmediato. No había opción, no había tiempo para despedidas. El llanto de las madres se mezclaba con el silencio impotente de los padres. Los jóvenes, aunque intentaban mostrarse valientes, no podían ocultar el miedo en sus ojos. Uno por uno, sus nombres fueron llamados. Uno por uno, marcharon hacia un destino incierto. Cuando los soldados llegaron a la casa del anciano, preguntaron por su hijo. Él los guió al interior. Allí, sobre el lecho, yacía el joven, convaleciente, con la pierna aún envuelta en tablillas y vendas. Los soldados lo observaron, intercambiaron una mirada y anotaron su nombre en una lista aparte: exento. No apto para el servicio. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Los mismos aldeanos que habían hablado de maldición, ahora murmuraban con asombro y envidia. Míralo, decían. Gracias a esa caída, su hijo se ha salvado de la guerra. Todos nuestros hijos marchan a una muerte casi segura, pero el suyo se queda. Quizás ese accidente no fue una desgracia después de todo. El anciano, al ver a los otros jóvenes partir, no celebró. No sintió superioridad. Solo miró a su hijo, ahora a salvo, y repitió como una oración, no solo para los demás, sino para sí mismo: desgracia, suerte, ¿quién puede saberlo realmente? Y en ese instante, por primera vez, algunas miradas en el pueblo comenzaron a cambiar de verdad. Ya no veían a un hombre extraño o a un loco. Empezaban a vislumbrar algo más profundo, la quietud de alguien que confía en el fluir del tiempo más que en el juicio del momento. Con el paso de los meses, la semilla silenciosa que el anciano había plantado comenzó a germinar en los corazones del pueblo. La gente empezó a juzgar menos y a observar más. Aprendieron a escuchar sin la necesidad de tener siempre una respuesta, a vivir con menos certezas y más confianza. Algunos comenzaron a sentarse con él, ya no para interrogarlo, sino para compartir su silencio, como si en esa quietud pudieran encontrar un bálsamo para sus propias inquietudes. ¿No tienes miedo?, le preguntó un joven una tarde.
El miedo es un visitante, respondió el sabio. Llega, se le ofrece una taza de té, se le escucha con respeto, pero no se le permite construir su casa en nuestro interior. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las piedras del camino, un grupo de aldeanos se reunió frente a su casa. Ya no venían con chismes ni juicios. Venían con un anhelo sincero de comprender. Uno de ellos se atrevió a preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes vivir así, sin aferrarte a la alegría ni hundirte en la tristeza? El anciano miró a su hijo, que ya empezaba a caminar apoyado en un bastón, y luego posó su mirada clara en ellos. Porque aprendí a no llamar bueno o malo a lo que aún no ha terminado de escribirse, dijo con suavidad. La vida es un tapiz inmenso. Nosotros solo vemos un pequeño hilo, un instante, y lo juzgamos. Pero no podemos ver el dibujo completo. Lo que hoy parece una bendición puede ser el nudo que nos prepara para una prueba mayor. Y lo que parece un castigo, puede ser la puerta que nos libera. El juicio apresurado nos roba la sabiduría que solo el tiempo puede entregarnos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo y lleno de significado. Nadie sabía qué decir, pero nadie quería irse. Era como si, por primera vez, estuvieran escuchando la melodía subyacente de la vida. No soy sabio, añadió el anciano. Solo he aprendido a esperar. A darle espacio a la vida para que revele sus secretos, en lugar de intentar arrancárselos a la fuerza. Y así, la historia del caballo, del hijo herido y de la guerra, dejó de ser la historia de un hombre para convertirse en un espejo para todos. Un recordatorio de que cada paso del camino, incluso los que parecen llevarnos al abismo, esconden una dirección más sabia que nuestros miedos. Quizás esa dificultad que hoy te agobia, es la pierna rota que te salvará de una guerra que aún no puedes ver. Quizás esa pérdida que hoy lloras, es el espacio vacío que permitirá que algo nuevo y maravilloso llegue a tu vida. Todo pasa por algo, pero la razón no siempre se nos revela de inmediato. Mientras esperamos, lo mejor que podemos hacer es caminar con confianza, respirar con calma y mantener el corazón abierto. Si esta historia ha sembrado una semilla de paz en tu corazón, compártela. Ayúdanos a que esta calma llegue a más personas que la necesiten. Suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos caminando juntos en este sendero de descubrimiento. Cada historia es una puerta a una versión más profunda de nosotros mismos. Gracias por escuchar. Que encuentres serenidad en tu camino.